La vieja estación de radio estaba en ruinas. Había estado allí durante más de 50 años, en lo profundo del barrio, donde las calles habían perdido su vida, cubiertas de polvo y silenciosas, como si el tiempo mismo hubiera olvidado su existencia. La estación, marcada por el paso de los años, ahora era solo un edificio abandonado cuyas paredes habían comenzado a ceder bajo el peso de los recuerdos y la desidia. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Las puertas de hierro oxidado ya no crujían al abrirse. En cambio, solo se movían por el viento, como si sus bisagras cansadas se negaran a continuar su trabajo. El aire estaba pesado, cargado de humedad y polvo, y el lugar olía a cables quemados y a desinfectante viejo. Las ventanas rotas dejaban pasar el aire frío que jugaba con los papeles amarillentos y las hojas que descansaban sobre las mesas abandonadas. Las paredes del edificio aún tenían vestigios de viejos anuncios de programas radiales que alguna vez fueron populares, pero ahora solo quedaban manchas descoloridas, como recuerdos perdidos. En el centro de la sala principal, un micrófono antiguo y una mesa de control oxidada estaban cubiertos de polvo, inmóviles como testigos mudos de épocas pasadas. Los cables, rotos y dispersos por el suelo, apenas eran visibles entre la oscuridad que reinaba en el lugar. El anciano viudo, don Manuel, entró con lentitud. Sus ojos, aún llenos de una luz suave pero cansada, recorrían el lugar con mucha calma. Había encontrado su refugio aquí, en este sitio que, aunque desolado, le ofrecía una sensación extraña de paz. Sin hogar, con el cuerpo agotado por los años, pero aún con un alma que no sabía rendirse, se acercó a la mesa de control. Había pasado los últimos días en el lugar, durmiendo entre las sombras de la vieja estación, alejado de la ciudad, de la gente que ya no lo comprendía. El techo goteaba ligeramente por las grietas, y las cortinas viejas que colgaban de las ventanas se movían suavemente con cada ráfaga de viento. No había electricidad, pero don Manuel no se preocupaba. Sabía que podía vivir aquí, sin ser molestado. Con el tiempo, había aprendido a cuidar de este lugar como si fuera su propio hogar. Pasaba el tiempo limpiando, organizando los papeles dispersos, cuidando los micrófonos y las radios viejas como si fueran sus amigos. En una esquina, en una silla vieja y de madera, descansaba una foto amarillenta que había encontrado en la estación, probablemente olvidada por alguien. La foto mostraba a un joven locutor con una gran sonrisa posando frente al edificio. Don Manuel observó la foto durante un momento, pensando en su esposa, Ana, que había sido una gran amante de la radio. Ella siempre le decía que la radio era el alma del pueblo, y don Manuel, desde que ella había partido, no había encontrado otro lugar en el que pudiera descansar en paz. El sonido de las voces era lo único que parecía llenarlo, lo único que calmaba su alma solitaria. Don Manuel se acercó a la vieja radio de transmisión que estaba cerca de la pared. Miró el aparato con detenimiento, preguntándose cómo aún podía existir en ese estado. ¿Quién lo había usado alguna vez? ¿Cómo era posible que aún estuviera aquí, en el mismo lugar donde él buscaba refugio? El anciano miró alrededor, revisando las habitaciones oscuras, y encontró una silla de ruedas abandonada en un rincón, cubierta de polvo. Era la silla que él había usado para llevar a su esposa a los tratamientos. En cuanto la vio, un peso se asentó en su pecho. Había momentos en los que no podía evitar recordar a Ana, y cada vez que algo de ella aparecía frente a él, sentía que su corazón se rompía un poco más. Con una profunda respiración, don Manuel dejó caer su chaqueta sobre la silla y se sentó en el centro de la estación. Con dedos temblorosos comenzó a revisar los controles, encendiendo la vieja radio.
Los ruidos de estática invadieron la habitación, llenando el espacio con un eco lejano. Al principio, pensó que todo estaba en silencio, pero de repente, un crujido fuerte rompió la calma, y un murmullo bajo se escuchó, como si alguien hubiera hablado desde el otro lado de la radio. La voz era distorsionada, apenas audible, pero don Manuel la reconoció de inmediato. No estaba soñando, no era su imaginación, era su nombre. Don Manuel, don Manuel. El sonido de la radio parecía provenir de todos los rincones de la estación. Se levantó de inmediato con el corazón acelerado. No podía ser. ¿Quién podía estar emitiendo esa voz? La radio estaba desconectada. ¿Era posible que estuviera escuchando algo que había estado grabado desde hace años? El murmullo de la voz parecía venir de la vieja radio de transmisor que, sin pilas y sin electricidad, empezaba a emitir una frecuencia extraña, como si alguien estuviera hablando directamente a él. Don Manuel no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero una cosa estaba clara: no estaba solo. A medida que la voz continuaba, más clara pero más distorsionada, don Manuel sintió el misterio envolverlo. Don Manuel, don Manuel. La frase se repitió una y otra vez, hasta que en un instante la voz murmuró algo que lo dejó helado. Elías, necesitas... Don Manuel se despertó sobresaltado, el sonido de la radio aún resonando en su cabeza. La voz había dejado de hablar, pero el eco de aquellas palabras, Elías, necesitas, se repetía en su mente como un mantra. Se levantó de su silla, sus piernas temblorosas por el sobresalto, y miró alrededor de la habitación oscura. El silencio de la estación de radio era denso, pesado, como si el propio edificio hubiera absorbido toda la vida que alguna vez había tenido. Con cautela, se acercó nuevamente a la radio, aún desconcertado por lo que había escuchado. La estación estaba sin energía. No había ninguna razón lógica por la cual esa voz se hubiera emitido. El aparato, viejo y sin pilas, debería haber estado en total silencio. Sin embargo, algo había ocurrido. Algo que no podía explicar. Sin embargo, la voz había llamado su atención con su nombre. El anciano se inclinó sobre la radio, observando sus controles y botones oxidados, pero no encontró nada que pudiera explicar el fenómeno. Solo el eco de la voz parecía permanecer en el aire, envolviendo la sala con una tensión palpable. ¿Quién había hablado? ¿Cómo lo conocían? ¿Qué está pasando aquí?, murmuró para sí mismo mientras sus manos recorrían el aparato en busca de algún indicio. No había señales de que estuviera conectado a nada. Solo estaba ahí, en la mesa, como un objeto olvidado por el tiempo. Don Manuel no podía quitarse la sensación de que alguien estaba en esa estación, observándolo. La voz lo había llamado por su nombre, y eso solo podía significar que algo más estaba ocurriendo. Pero lo que más le preocupaba no era el misterio en sí, sino la mujer que amaba y que había perdido. Ana. En su mente, las imágenes de su esposa llenaban su cabeza. Recordó aquellas tardes tranquilas, cuando se sentaba junto a ella, escuchando la radio, comentando sus programas favoritos. Ella siempre le decía que las voces de la radio eran como el alma del mundo, y cómo a veces la vida podía estar tan callada que necesitaba un poco de ruido para sentirse viva. Ana había sido su luz, su todo. Don Manuel se sentó de nuevo, con una silla chirriante que parecía hacer eco en todo el galpón. La luz tenue de la estación de radio iluminaba tenuemente la sala, destacando los detalles que antes había ignorado. Los micrófonos oxidados, las mesas cubiertas de polvo y las alfombrillas de cables rotos. Había algo triste y bello en ese lugar, algo que lo atraía a quedarse, a vivir allí, alejado de todo lo que había conocido. El vacío de la estación era un refugio para su corazón roto. Cerró los ojos un momento, tratando de recordar lo que había escuchado. La voz había sido distorsionada,
pero aún podía recordar las palabras «Elías, necesitas». ¿Qué quería decirle? ¿Por qué su nombre? De repente, recordó que Elías no era su nombre completo. Él siempre había sido conocido como Don Manuel, pero su verdadero nombre era Elías Esteban. ¿Quién conocía ese nombre? Lo había usado solo unos pocos años, cuando trabajaba en la radio local, antes de que todo cambiara y el mundo de las ondas sonoras dejara de ser su vida. ¿Qué conexión tenía su pasado con esta estación de radio? De repente, algo extraño llamó su atención. Al levantarse, miró alrededor y vio que en el suelo había marcas de huellas. No eran viejas, ni mucho menos. Parecían frescas, recientes. Las huellas no se veían como si alguien hubiera entrado con cuidado, sino como si alguien hubiera caminado con prisa, sin preocuparse por el sonido. Don Manuel caminó lentamente, siguiendo las marcas. La silla de ruedas de su esposa seguía en el rincón, pero ahora algo más captó su atención. En la mesa más cercana había una hoja arrugada. Con manos temblorosas, la tomó y leyó la frase escrita en ella. «Todo está comenzando de nuevo, Elías. Vuelve al archivo». La voz, que ya había hablado a través de la radio, ahora le había dejado un mensaje en papel. Esa misma frase, «vuelve al archivo», resonaba en su mente, pero no podía entender completamente su significado. ¿De qué archivo hablaba? ¿Qué archivo escondido había en esta estación? Don Manuel se quedó pensativo por un momento, mirando el pedazo de papel entre sus manos. Todo parecía indicar que algo más profundo estaba sucediendo en esa estación. Si las huellas en el suelo eran recientes, alguien había estado allí. Y si esa persona había dejado el mensaje, eso significaba que alguien estaba observando o esperando algo de él. Elías pensó por un momento que debía seguir las pistas. La voz le estaba guiando, y aunque no entendiera completamente qué sucedía, algo dentro de él le decía que tenía que descubrir la verdad. Decidió que al día siguiente se adentraría en el lugar más inaccesible de la estación, el archivo. Esa noche, mientras don Manuel se preparaba para dormir, con el sonido de la estación cada vez más inquietante a su alrededor, escuchó algo distinto. La voz volvió a sonar más clara que nunca, pero esta vez no dijo su nombre. Dijo algo terrible. «Elías, no busques más. Ya está hecho». Don Manuel no pudo dormir esa noche. El eco de las palabras «Elías, no busques más. Ya está hecho» resonaba en su mente como un rugido lejano que no podía ignorar. La voz en la radio había vuelto a hablar, pero esta vez era diferente. No era la misma voz distorsionada y críptica de antes, sino una voz clara, firme, casi como una advertencia. ¿Qué significaba todo eso? ¿Por qué alguien lo llamaba por su verdadero nombre? ¿Y qué le estaban pidiendo que no buscara? El aire frío de la estación se sentía más denso que nunca. Las sombras que antes parecían inofensivas, ahora lo observaban con ojos invisibles, llenos de misterio. Estaba siendo observado. En su corazón, don Manuel sentía una mezcla de temor y curiosidad. Ya no se trataba solo de la estación de radio. Se trataba de un pasado que había quedado oculto, de recuerdos que él había intentado dejar atrás, pero que ahora volvían para afrontarlo de una manera que no podía comprender del todo. A la mañana siguiente, después de un desayuno frugal, don Manuel decidió que debía buscar respuestas. La única forma de calmar su mente y entender lo que estaba sucediendo era ir directamente a los archivos que mencionaba la voz. Sabía que en ellos podría encontrar alguna pista que explicara el origen de los ruidos, las huellas y el misterioso mensaje que le había dejado el extraño susurro. La estación de radio no era grande, pero el archivo estaba en la parte más alejada, escondida detrás de una puerta de metal que siempre estuvo cerrada con llave.
Los antiguos empleados del lugar le habían mencionado que allí se guardaban todas las grabaciones, las antiguas transmisiones y, en su tiempo, todo el material histórico relacionado con la radio. Nadie, desde su cierre, había entrado en ese archivo. Nadie, hasta ahora. Don Manuel caminó hasta la puerta de metal. Había notado una llave vieja en la mesa de la estación, una llave que no parecía coincidir con ninguna de las puertas visibles. La había recogido días antes sin darle demasiada importancia, pero ahora entendía que era la llave correcta. El sonido de la cerradura al abrirse fue una sensación extraña, como si abriera una puerta no solo física, sino también a recuerdos y secretos olvidados. La puerta crujió al abrirse, revelando una habitación polvorienta, llena de estanterías desordenadas. Cajas, papeles amarillos y archivos viejos cubrían las mesas. Don Manuel sintió cómo su corazón se aceleraba al entrar. Todo estaba cubierto de polvo, pero la sensación de haber entrado en un lugar prohibido lo invadió. Este sitio, que antes había estado lleno de vida, de voces y programas, ahora solo era un museo de la desidia, un refugio de historias olvidadas. Don Manuel caminó lentamente hacia las estanterías, observando con atención los archivos. Nombres, fechas, grabaciones antiguas llenaban las cajas, pero algo lo detuvo. Un archivo marcado con su nombre. Era una carpeta vieja, con un etiquetado desgastado que decía Elías Esteban, estación 1982. Don Manuel tomó la carpeta con manos temblorosas, sintiendo que había tocado algo más allá de una simple memoria. Abrió la carpeta con delicadeza, y dentro encontró una serie de grabaciones y papeles. Al revisar los documentos, algo llamó su atención. La firma de su esposa, Ana, apareció en varias hojas. Don Manuel se quedó paralizado. Ana había trabajado en la estación en el pasado, pero nunca le había mencionado que había dejado alguna grabación o algún registro relacionado con él. Lo que encontró fue extraño, incluso para él. ¿Por qué mi esposa estaría en estos documentos?, se preguntó en voz baja mientras repasaba las grabaciones. Las hojas parecían indicar que Ana había sido parte de un proyecto secreto dentro de la estación. Pero, ¿qué tipo de proyecto? ¿Por qué había firmado papeles relacionados con una transmisión olvidada? En una de las grabaciones, don Manuel notó que el sonido estaba distorsionado, como si el audio hubiera sido manipulado. Pero lo que lo desconcertó aún más fue la voz familiar que aparecía en el archivo. Era la voz de Ana, hablándole, como si estuviera directamente dirigida a él. «Elías, sé que alguna vez regresarás por estas grabaciones», dijo la voz de Ana en la grabación, entrecortada por el estático de la cinta. «Te he dejado pistas, pero no dejes que todo lo que pasó se quede enterrado. No olvides lo que sucedió». Don Manuel se quedó en silencio, con el corazón golpeando su pecho. ¿Por qué su esposa había dejado ese mensaje? ¿Qué sabía ella de lo que había pasado en la estación? La voz de Ana lo atravesó, revelando una sensación de urgencia que no podía ignorar. La grabación continuó, y en ella Ana hablaba de un intento de encubrimiento dentro de la estación, un incidente que involucraba a varios empleados importantes, incluido el director de la emisora, el mismo hombre que había sido responsable de las decisiones del asilo donde trabajaba. Don Manuel no podía creer lo que estaba oyendo. Había una conexión directa entre su esposa, el asilo y la estación de radio. ¿Por qué todo esto había quedado en el silencio durante tanto tiempo? ¿Qué intentaban ocultar?, murmuró don Manuel mientras sus manos comenzaban a sudar. Antes de que pudiera continuar con la grabación, escuchó algo raro en el pasillo fuera de la sala. Pasos. «¿Quién está allí?», dijo en voz alta, mirando hacia la puerta cerrada. Los pasos se detuvieron, pero luego
Un ruido extraño resonó desde el fondo de la estación, como si alguien estuviera manipulando algo. Don Manuel se levantó rápidamente con el corazón acelerado y comenzó a caminar hacia el sonido con una sensación creciente de inquietud. En el pasillo, la luz de la estación parpadeó varias veces y don Manuel sintió el aire volverse más pesado. Algo no estaba bien. El sonido que había escuchado ahora se sentía más cerca. Las sombras en el pasillo comenzaron a alargarse y las puertas de las habitaciones comenzaron a moverse solas. ¿Quién estaba allí? El sonido de los pasos, primero sutiles, luego cada vez más cercanos, hizo que don Manuel se detuviera en seco. El aire parecía volverse más denso y frío a medida que el eco de las huellas reverberaba en las paredes desmoronadas de la estación. Algo no estaba bien, y el peso de la ansiedad lo invadió. Durante años había vivido solo, enfrentando su dolor en el silencio, pero en ese instante el silencio parecía opresivo, como si algo estuviera acechando en la penumbra, esperando ser descubierto. El anciano respiró profundamente, con los ojos fijos en el pasillo oscuro que se extendía ante él. Decidió seguir adelante, aunque el sentimiento de estar siendo observado lo llenaba de inquietud. Sus pasos resonaron en el suelo polvoriento mientras avanzaba hacia la puerta lateral de donde provenían los ruidos. A medida que se acercaba, notó que la puerta de metal estaba apenas entreabierta. Don Manuel empujó la puerta con suavidad, dejando que el crujido de las bisagras anunciara su entrada en la habitación oscura. Al principio, no vio nada fuera de lo común. El aire estaba frío y húmedo, y las sombras jugaban con las paredes. Pero entonces, al dar unos pasos más, sus ojos se posaron en algo que lo dejó paralizado. Una silla de ruedas vieja, completamente desgastada, estaba en el centro de la habitación. La silla parecía sacada de otro tiempo, con las ruedas oxidadas y la tela rota, pero algo en su interior hizo que don Manuel sintiera que esa silla no estaba allí por casualidad. Había un olor familiar, una fragancia tenue que lo transportó a otros tiempos, a momentos en los que su esposa, Ana, solía usar una silla de ruedas en los últimos años de su vida. Al acercarse, don Manuel comenzó a notar más detalles inquietantes. La silla estaba puesta en el centro de la habitación, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. ¿Quién la había colocado allí? Don Manuel no podía evitar sentir que algo estaba muy mal. Algo lo empujaba a investigar más, pero también había una parte de él que quería huir, dejar todo atrás, como había hecho tantas veces antes. ¿Por qué esta silla estaba aquí? Don Manuel observó más de cerca. En uno de los descansabrazos notó una etiqueta con unas iniciales. No era el nombre completo de su esposa, pero sí algo familiar, algo que le sonaba A.E. El corazón de don Manuel dio un vuelco. Ana Esteban. Era la misma silla que había usado su esposa en sus últimos años. El aire frío de la habitación lo envolvió, y por un instante, don Manuel tuvo la sensación de que la silla lo estaba mirando, como si fuera un recuerdo vivo, esperando ser reconocida. La última vez que él la había visto había sido en el hospital. Había sido la silla de ruedas de Ana y ahora estaba aquí, en medio de esta estación de radio abandonada, como si el pasado nunca se hubiera ido. Al darse la vuelta para examinar más de cerca la habitación, don Manuel notó que sobre una mesa de madera cercana había un papel arrugado. Se acercó con cautela, sabiendo que cada detalle podía ser crucial. Tomó el papel entre sus manos, lo desplegó y leyó la frase escrita en él: «La casa no olvida». Don Manuel, con el corazón acelerado, volvió a mirar la silla de ruedas. ¿Qué significaba esta frase? ¿Era una advertencia o un mensaje oculto dejado por alguien? La silla, la misma que su esposa había usado durante sus últimos días, parecía haber sido dejada ahí con un propósito claro.
Pero el misterio no terminaba ahí. A medida que don Manuel seguía observando la habitación, vio algo aún más desconcertante. En una esquina de la pared, apenas visible, había marcas en el suelo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Las marcas formaban un camino que conducía hacia una puerta oculta en el fondo de la habitación. Esa puerta, oculta tras unos estantes de libros apilados, parecía haber estado cerrada durante años, cubierta de polvo y telarañas. Don Manuel sabía que debía investigar, pero el miedo lo invadió por completo. ¿Quién había estado aquí antes que él? ¿Por qué esa puerta, que nunca antes había notado, estaba allí, esperando a ser abierta? Sin pensarlo dos veces, el anciano se acercó a la puerta oculta, levantó los estantes con esfuerzo y empujó la puerta. El sonido de la madera crujiendo llenó el aire, pero finalmente cedió. Dentro encontró un pequeño cuarto, apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba en el techo. El cuarto estaba lleno de archivos, carpetas apiladas y papeles dispersos, algunos de ellos ya amarillentos por el paso del tiempo. En una mesa había un radiotransistor antiguo que parecía estar apagado. Sin embargo, cuando don Manuel se acercó a la mesa, sintió un frío inexplicable que lo recorrió de pies a cabeza. De repente, el radiotransistor comenzó a sonar solo. No emitía un ruido claro, solo estática, pero en medio de la interferencia volvió a escucharse la voz, esta vez más clara que antes. «Elías, vuelve antes que él». El anciano se quedó paralizado. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién le estaba dejando estos mensajes y por qué? La voz lo había llamado por su nombre otra vez, pero ahora la advertencia era aún más urgente. Algo estaba por suceder, algo relacionado con esa voz, con la silla de ruedas y con el pasado que había quedado enterrado en este lugar. Don Manuel sintió un nudo en el estómago mientras miraba el radiotransistor que había comenzado a emitir sonido por sí solo. ¿Cómo era posible? Había pasado tantos días en ese galpón, viviendo entre sombras y polvo, que ya se había acostumbrado al silencio. Pero ahora el ruido era inconfundible. La estática de la radio llenaba la habitación, interrumpiendo el aire que parecía denso y estático. La voz de la mujer había vuelto, pero esta vez no solo susurraba, sino que hablaba con una urgencia palpable. «Elías, vuelve antes que él». Las palabras parecían tomar cuerpo en la atmósfera, como si la radio estuviera tratando de comunicarle algo crucial. ¿Quién era él? ¿Qué debía volver a hacer don Manuel? ¿Qué estaba a punto de ocurrir? Don Manuel se levantó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía dejar pasar esta oportunidad de entender lo que estaba sucediendo, aunque una sensación de inquietud se apoderaba de él. El sonido de la voz de Ana, tan cercana, tan clara, lo llenaba de deseo de respuestas. Quería saber qué la había llevado a grabar esos mensajes, qué tan profundamente estaban conectados el asilo, la radio y su propio pasado. Sin pensarlo más, se dirigió nuevamente hacia la sala de archivos donde había encontrado los papeles con las grabaciones. El sonido de sus pasos, resonando en la estación, lo acompañaba mientras avanzaba hacia el rincón donde la puerta oculta daba paso a lo que podría ser la clave para todo. ¿Por qué su esposa había estado involucrada con la radio? ¿Por qué esas grabaciones se encontraban en un lugar tan escondido? Con manos temblorosas, don Manuel abrió la puerta secreta, pero antes de entrar, su mente comenzó a dar vueltas. ¿Qué debía esperar encontrar? Había sido un hombre de fe y de paciencia, pero ahora se sentía como si estuviera atrapado en una red de enigmas. Aún no entendía el significado de los mensajes, ni por qué él era el objetivo de todo eso. ¿Por qué había vuelto a su vida el nombre de Elías, aquel que había dejado atrás hacía tanto tiempo? Dentro del cuarto, las cajas de grabaciones estaban apiladas, cubiertas por una capa de polvo que las hacía casi invisibles.
Todo parecía igual a cuando don Manuel había entrado por primera vez, pero ahora algo era diferente. Una sensación de urgencia llenaba la habitación. Se acercó a las cajas con cautela, como si cada uno de esos objetos antiguos tuviera una historia oculta que aguardaba ser revelada. Al abrir una de las cajas, encontró cintas de grabación, algunas etiquetadas, otras simplemente cubiertas con papeles arrugados. Don Manuel comenzó a revisar los papeles, buscando algo que pudiera indicarle qué había sucedido en la estación de radio en los años previos al cierre. La primera cinta que encontró estaba marcada con el título Programa de la Comunidad, 1981. Sabía que debía escucharla. Tal vez esa cinta tenía la clave. Se acercó al radiotransistor y conectó la cinta al viejo reproductor de casetes. La música suave de la introducción comenzó a sonar, pero enseguida fue reemplazada por voces distorsionadas. Don Manuel ajustó los controles, tratando de mejorar el sonido, hasta que finalmente una voz clara y familiar emergió del aparato. Era la voz de Ana. Hoy hemos llegado al fin del camino. Si escuchas esto, es porque algo más tiene que ocurrir. Tú sabías lo que pasaba, pero no podías hacer nada. Tú eras parte de esto, y ahora te toca enfrentar lo que comenzó hace años. Don Manuel se quedó en shock. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tenía que enfrentar? Las palabras de su esposa lo sacudieron profundamente. La grabación continuó, y las palabras de Ana lo guiaron hacia el próximo paso, mencionando que las respuestas estaban en el archivo secreto de la estación donde todo había comenzado. Elías, ve a donde guardaron todo, en el fondo. Allí es donde comenzará la respuesta. Tienes que encontrar lo que está oculto, no mires atrás. Lo que encontraste es solo la superficie. Don Manuel no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué era eso de la superficie? Parecía que la voz de Ana estaba guiándolo hacia algo mucho más grande, algo que nunca había imaginado. ¿Cómo podía todo estar relacionado? En ese momento, don Manuel sintió que todo lo que había ocurrido en su vida estaba llevándolo a este momento, a este punto de inflexión. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Por qué su esposa había dejado estos mensajes y cómo estaba él involucrado en este secreto olvidado? El sudor le recorría la frente mientras la voz de Ana seguía hablando, revelando más detalles. Elías, es hora de que la verdad salga a la luz. No temas. La respuesta está al final y no habrá más sombras. Solo busca en lo que nadie se atrevería a mirar. Don Manuel, con el corazón palpitante, sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Ahora sabía que debía ir al fondo de la estación, al lugar donde todo había comenzado. Sabía que las respuestas estaban allí, esperando ser descubiertas. Antes de irse, se dio cuenta de algo importante. La voz de Ana le había dejado un mensaje crucial. No habrá más sombras. Eso significaba que el misterio de la estación de radio y la verdad de su pasado finalmente saldrían a la luz. Don Manuel no podía esperar más. Sabía que debía buscar la última pieza de ese rompecabezas, enfrentando lo que estaba oculto, pero también enfrentando su propio dolor y sus propios recuerdos. La noche que siguió a la escucha de las grabaciones fue tensa, llena de inquietud. Don Manuel no podía evitar pensar en las palabras de su esposa, Ana, que aún resonaban en su mente. La voz de ella, grabada hace tantos años, lo guiaba, pero también lo desbordaba de preguntas. ¿Qué significaba todo lo que le había dicho? ¿Por qué ella lo había dejado todo tan críptico? ¿Por qué había sentido la necesidad de dejar esas grabaciones? Y, más importante aún, ¿qué había pasado en la estación? Pero el silencio en la estación era aún más pesado de lo normal. Mientras recorría las habitaciones vacías, don Manuel pudo notar cómo el tiempo parecía detenerse. Cada rincón,
Cada objeto abandonado, cada radio desechado, le hablaba de un pasado que había quedado marcado por misterios sin resolver. A lo lejos, el sonido de un crujido le hizo detenerse. Algo no estaba bien, como si todo a su alrededor estuviera cobrando vida en medio de la oscuridad. De repente, la puerta principal de la estación se abrió y un joven apareció en el umbral. No era un conocido, pero su cara era familiar. Llevaba una mochila y su rostro reflejaba curiosidad y una ligera inquietud. Al principio, don Manuel pensó que el joven era solo un intruso, alguien que había entrado por accidente. Sin embargo, cuando el chico lo vio, se acercó con rapidez y un aire de urgencia. «Disculpe, ¿usted es don Manuel?», preguntó el joven con voz cálida, pero algo insegura. «Sí, soy yo». Don Manuel se sorprendió un poco. «¿Quién eres tú?». El joven parecía nervioso, pero se presentó rápidamente. «Soy Andrés, estudiante de periodismo. Estoy investigando la historia de esta estación y, bueno, encontré algo que puede interesarle», dijo mirando alrededor, como si asegurándose de que nadie más estuviera cerca. «¿Investigando sobre la estación?». Don Manuel levantó una ceja, curioso. «¿Qué tienes que ver con esto?». Andrés se acercó más, con la voz baja. «Escuché sobre el cierre de la estación, sobre el incidente. Estoy tratando de encontrar respuestas. He estado investigando y...». Hizo una pausa, mirando a don Manuel a los ojos. «Encontré algunos registros». Don Manuel no dijo nada, pero la curiosidad lo dominaba. ¿Registros? ¿Qué registros podría haber encontrado un joven como él que pudiera ser tan importante? «¿De qué hablas? ¿Qué registros has encontrado?», preguntó don Manuel, ahora con una mezcla de esperanza y desconfianza. Andrés sacó un papel arrugado de su mochila y se lo entregó a don Manuel. El papel estaba marcado con fechas de hace más de 30 años, pero lo que más le llamó la atención a don Manuel fue que, entre esos papeles, había menciones al nombre de Ana. El documento hablaba de la participación de Ana en ciertos programas radiales que, aparentemente, habían sido censurados tras el cierre de la estación. «Esto fue encontrado en los archivos de la universidad», dijo Andrés. «Me di cuenta de que estos papeles contienen pruebas de que mi abuela, que fue trabajadora aquí, sabía mucho sobre lo que pasó durante el incidente». Don Manuel, al escuchar esto, comenzó a comprender que el joven estaba conectado con la estación de una manera más personal de lo que pensaba. Su abuela, entonces, algo más grande se estaba desarrollando. El misterio de la estación no solo involucraba a él y su esposa, sino que también estaba relacionado con la historia de otros que habían sido parte de ese lugar, como el joven Andrés. «¿Tu abuela trabajó aquí?», preguntó don Manuel, ahora más intrigado que nunca. Andrés asintió con la cabeza, pero su rostro mostraba preocupación. «Sí, ella fue una de las personas que estuvo en el proceso de cierre. Me dijo muchas veces que había algo más en esta estación, pero nunca me lo dijo todo». Andrés suspiró y miró al suelo, como si sentir el peso de los secretos lo estuviera agotando. «Lo que encontré en estos papeles no es solo sobre la estación, sino sobre lo que ocurrió después. Hay grabaciones que desaparecieron, y algunas personas, incluyéndome a mí, creen que hay algo importante que se quiere esconder». Don Manuel miró fijamente al joven. Podía ver en sus ojos la inquietud de alguien que no solo buscaba respuestas, sino que estaba decidido a enfrentar el pasado. El anciano sintió una conexión automática con él. Ambos compartían un mismo deseo: conocer la verdad. «¿Qué es lo que quieres hacer con todo esto, Andrés?», preguntó don Manuel, con la mirada fija en sus ojos. «¿Qué piensas hacer con lo que has encontrado?». El joven suspiró y su tono de voz se hizo más firme. «Voy a llegar hasta el final, don Manuel. No puedo dejar que todo esto se quede en el olvido, no después de lo que he descubierto».
Andrés hizo una pausa como si pensara en las palabras correctas. Quiero saber lo que pasó esa noche, y creo que usted sabe más de lo que está dejando ver. Don Manuel lo observó un momento en silencio. Podía ver la determinación en sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió que quizás no estaba solo en esta búsqueda. El joven no solo estaba dispuesto a enfrentarse a las sombras del pasado, sino que también quería ayudar a desenterrar la verdad. Eso fue lo que más le conmovió. Don Manuel asintió lentamente, y entonces le dijo con voz baja pero clara: «Entonces, ayudémonos. Vamos a descubrirlo, pero juntos». Ambos sabían que el camino por delante no sería fácil, pero el destino de la estación y de aquellos que habían sido parte de ella estaba en sus manos ahora. Sabían que tendrían que afrontar juntos las sombras del pasado y desvelar todo lo que había estado oculto. Andrés le entregó a don Manuel otro papel, un recorte de periódico viejo, donde aparecía una noticia sobre el cierre de la estación y el escándalo que había seguido a las grabaciones perdidas. Era evidente que algo grave había ocurrido allí, y ahora, finalmente, alguien quería descubrir la verdad. La tormenta había comenzado esa misma tarde, cuando don Manuel y Andrés decidieron hacer una pausa en su investigación. El cielo se había oscurecido rápidamente, y una espesa lluvia empezó a golpear las ventanas rotas de la estación de radio. El viento soplaba con fuerza, creando una atmósfera aún más inquietante. La estación, que ya parecía un lugar olvidado por el tiempo, ahora estaba completamente sumida en la oscuridad. La electricidad se había ido, como ocurría a menudo en este antiguo edificio. Dentro, el sonido de la lluvia era casi ensordecedor, pero no lo suficiente como para enmascarar el suave zumbido que provenía del radiotransistor en la esquina de la habitación. Don Manuel y Andrés se miraron. Ambos sabían que algo extraño había sucedido en la estación, pero ahora que estaban tan cerca de descubrir la verdad, el ambiente se volvía más pesado y tenso. Andrés, con el rostro serio, se acercó al aparato que había estado funcionando extrañamente en los últimos días. ¿Qué estaba ocurriendo con la radio? Don Manuel había dicho que en las últimas noches había escuchado voces distorsionadas, pero esta vez había algo diferente. La voz que salía del aparato estaba clara, nítida, como si realmente estuviera hablando directamente a ellos. Andrés le hizo una señal a don Manuel pidiéndole que se acercara. Los dos, con cautela, se aproximaron al radiotransistor y lo encendieron. Al principio solo hubo un poco de estática, pero después, como si alguien hubiera ajustado el volumen, la voz comenzó a salir clara y fuerte, llenando la sala con un eco que hacía vibrar las paredes. No destruyeron todo. Él volvió. La frase fue interrumpida por un crujido de estática, pero aún se podía escuchar el sonido bajo, como si alguien estuviera intentando comunicarse. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz, que ya le era familiar, parecía provenir de un tiempo distante, como si hubiera estado atrapada en la radio durante años. Andrés, mirando a don Manuel, dijo con voz baja: «¿Escuchaste eso? ¿Qué significa él volvió? ¿Quién es él?». Don Manuel, temblando levemente, asintió, pero su rostro estaba pálido. No podía dejar de pensar en las palabras que su esposa había dejado grabadas para él en las cintas. «No mires atrás». La voz que escuchaban ahora no era la misma que su esposa había dejado en las grabaciones, pero el mensaje era igualmente enigmático. «Esa voz, ¿de dónde proviene?», preguntó Andrés, mirando el radiotransistor con desconfianza. Don Manuel no tenía una respuesta clara. Se acercó al aparato, lo apagó y observó el dial. El aparato, aunque antiguo y dañado, parecía estar funcionando demasiado bien para ser un simple equipo en mal estado. ¿Cómo era posible que con la electricidad apagada la voz aún pudiera llegar a través de la radio? Ambos se quedaron en silencio por unos segundos,
hasta que don Manuel rompió la quietud. «Esto no es casualidad, Andrés. Hay algo que no hemos entendido aún», dijo con la voz más grave, como si estuviera pensando en voz alta. «Quizás el radio esté funcionando por algo más, algo relacionado con las grabaciones, con las voces, con la historia de este lugar». Andrés lo miró con inquietud. «¿A qué te refieres?», preguntó, ahora más curioso que nunca. Don Manuel dejó escapar un suspiro profundo y comenzó a caminar lentamente hacia el archivo donde había encontrado las grabaciones de su esposa. «Elías, no busques más». Las palabras de la voz seguían dándole vueltas en la cabeza. La frase era demasiado exacta para ser una coincidencia. ¿Qué quería decir eso? ¿Por qué su esposa le había dejado esos mensajes? No podía ser solo una señal del pasado. Tenía que haber una conexión real entre Ana, la estación, y el misterioso él que había vuelto. En ese momento, el sonido de los pasos llamó su atención. No venían de dentro del edificio, sino desde afuera, hacia la puerta trasera. Don Manuel y Andrés intercambiaron una mirada. Ambos sabían que no podían ignorar los ruidos extraños que venían del exterior. De repente, la puerta trasera de la estación se abrió con un golpe fuerte, como si alguien estuviera entrando con prisa. Don Manuel y Andrés se pusieron alerta y, sin pensarlo más, se dirigieron hacia la entrada. Al llegar a la puerta trasera, vieron silencio absoluto. Sin embargo, las huellas en el suelo mojado mostraban que alguien había estado allí recientemente, caminando en círculos, como si estuviera buscando algo. Don Manuel se agachó para observar mejor y vio que las huellas parecían dirigirse hacia el antiguo estudio de grabación. «Alguien está aquí, Andrés», murmuró don Manuel. «No podemos esperar más. Debemos seguir estas huellas». Ambos comenzaron a caminar rápidamente hacia el estudio, con la sensación de que algo estaba a punto de ser revelado. ¿Quién estaba detrás de las grabaciones? ¿Quién había estado manipulando las voces de la radio? Al acercarse al estudio, don Manuel notó que la puerta del estudio estaba entreabierta, lo que era extraño, ya que siempre se mantenía cerrada con llave. Al entrar, la luz parpadeó momentáneamente antes de apagarse completamente. El aire estaba denso, como si alguien hubiera estado respirando allí hacía poco tiempo. La sombra de una figura pasó rápidamente por la ventana del estudio, y justo antes de que don Manuel pudiera dar un paso más, una voz familiar, una vez más, se escuchó claramente desde la radio. «Elías, vuelve antes que él». Pero esta vez, la voz era más urgente, más cercana, como si hablaran directamente en su oído. La voz en la radio seguía resonando en la mente de don Manuel. «Vuelve antes que él». Había algo urgente en esas palabras, algo que lo empujaba a actuar rápidamente. Sin embargo, la figura que había visto por la ventana del estudio de grabación aún no había sido identificada, y eso lo mantenía inquieto. La estación de radio era ahora más que un refugio para él. Había pasado de ser un simple lugar de descanso a un centro de misterio lleno de secretos no revelados. Don Manuel y Andrés sabían que algo estaba sucediendo en esa estación, algo que se remontaba a los orígenes mismos del cierre del lugar. ¿Qué había sucedido durante esos últimos días antes de que se cerrara definitivamente? ¿Por qué la estación había sido abandonada tan abruptamente? Las respuestas parecían más cerca que nunca. Mientras Andrés revisaba el material encontrado en el archivo, don Manuel intentó mantenerse en calma, sabiendo que lo que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría su vida, sino también la de la comunidad. Había muchas mentiras y encubrimientos, pero ahora estaba a punto de llegar al corazón del problema. El joven periodista, que hasta ese momento había sido un aliado confiable, parecía aún más decidido a descubrir la verdad. Andrés había encontrado información importante,
una serie de pagos sospechosos que se remontaban al cierre de la estación. La firma de uno de los directores de la emisora coincidía con recibos de pago a un hombre influyente de la ciudad, conocido por sus vínculos con varios proyectos privados. El hombre que estaba detrás de la estación no es otro que don Alberto Ríos, un líder político de la ciudad, dijo Andrés mientras hojeaba los papeles. Es un hombre que siempre ha mantenido su imagen impecable ante la comunidad, pero lo que encontramos sugiere que estuvo involucrado en la manipulación de las grabaciones para proteger su imagen. Don Manuel se detuvo por un momento. ¿Alberto Ríos? Esa figura parecía conocida, pero nunca había asociado al político con el asilo ni con la estación de radio. Recordaba vagamente haber escuchado su nombre en el pasado, pero su aparente integridad le había dado la impresión de ser una figura respetable en la comunidad. ¿Qué tenía que ver Alberto Ríos con la estación? Andrés continuó su investigación. El político había estado implicado en varios proyectos relacionados con la estación, algunos de ellos financieros, otros más oscuros, y muchos involucraban grandes sumas de dinero. Este hombre tiene la clave, dijo Andrés, señalando uno de los recibos. Lo que estamos viendo aquí es evidencia de que Alberto Ríos estaba tratando de cubrir algo mucho más grande. El cierre de la estación y todo lo que sucedió tiene que ver con él. Don Manuel sintió una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sabía que los políticos a menudo jugaban con las sombras del poder, pero Ríos siempre había sido respetado en la comunidad. ¿Qué secretos guardaba? El archivo seguía desvelando más detalles. Don Alberto Ríos había intentado usar su influencia para bloquear el acceso a ciertos documentos de la estación, al igual que había presionado para que ciertas grabaciones nunca salieran a la luz. Era evidente que detrás del cierre abrupto de la emisora había intereses personales y políticos, y alguien había estado intentando ocultar pruebas de negligencia y corrupción. Pero, ¿por qué? ¿Qué había en esas grabaciones que Ríos temía que saliera a la luz? Don Manuel pensó en lo que su esposa había dicho. La radio es el alma del pueblo. ¿Qué ocurriría si la verdad saliera a la luz? ¿Cuántos intereses se verían amenazados por las verdaderas razones detrás del cierre de la estación? Con esa información, don Manuel se sintió más decidido que nunca a descubrir todo lo que había ocurrido. Pero lo que más le preocupaba no era solo la verdad detrás del asilo y la estación, sino las consecuencias que tendría para las personas que aún permanecían en la ciudad, en el pueblo. Al caer la noche, don Manuel y Andrés decidieron que era hora de enfrentarse directamente a la figura poderosa que parecía estar en el centro de todo. Sabían que no podían hacerlo solos, pero también sabían que la comunidad debía saber la verdad. Don Manuel estaba agotado, tanto física como emocionalmente, pero sentía una nueva energía al pensar que todo lo que había vivido, todo el sufrimiento que había atravesado en su vida, podía finalmente tener sentido. El día siguiente sería el día en el que todo saldría a la luz. Mientras tanto, don Manuel no podía dejar de recordar las palabras de su esposa en las grabaciones. No destruyeron todo, él volvió. Aquella figura misteriosa que había sido mencionada constantemente en las grabaciones ya no era solo un eco del pasado. Él tenía rostro, y ese rostro era el de Alberto Ríos. La noche había caído de manera implacable sobre la ciudad. La estación de radio estaba en silencio, salvo por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas rotas y el viento que movía las cortinas de manera inquietante. En el aire había una sensación de urgencia y expectativa. Algo estaba a punto de desvelarse, algo que don Manuel ya no podía ignorar.
Con Andrés a su lado, don Manuel revisaba los documentos que había encontrado en el archivo, todavía sorprendido por los secretos que había desenterrado. La estación de radio no era solo un lugar de transmisión. Era el centro de una red de mentiras y encubrimientos que abarcaba décadas. Mientras leía, una tensión creciente se apoderaba de él. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de la comunidad. En una de las carpetas encontró un recorte de periódico muy antiguo, amarillento por el paso del tiempo, que hablaba del incidente que había cerrado la estación. Era una tragedia que había quedado en olvido, un accidente inexplicable que había acabado con las vidas de varios trabajadores y residentes del asilo que colaboraban en la estación. Lo que don Manuel no sabía, sin embargo, era que su esposa, Ana, había estado profundamente involucrada en el incidente. Al principio, el anciano no podía comprender cómo ella, su esposa, una mujer tranquila y alejada de las sombras del poder, había terminado involucrada en ese oscuro capítulo de la historia, pero mientras leía, las piezas comenzaron a encajar. Ana había sido parte del grupo de locutores que había comenzado a exponer información confidencial sobre la administración del asilo y sus irregularidades. El doctor Robles, el hombre que dirigía la institución en ese entonces, había manipulado registros financieros y tratamientos médicos para obtener dinero extra, y Ana había comenzado a grabar pruebas. «Elías, sé que sabes lo que pasó», le dijo una de las grabaciones que encontró don Manuel. La voz de Ana era clara y firme, como siempre lo había sido. «Lo que descubrimos no puede ser ignorado. El doctor Robles está haciendo negocios con los fondos del asilo, y eso no puede seguir». En esa grabación, Ana no solo hablaba de la corrupción que estaba ocurriendo dentro del asilo, sino también de los riesgos personales que implicaba exponer al sistema. Ella había decidido hablar, y eso le costó mucho más de lo que don Manuel había imaginado. Ana había dejado esos mensajes en secreto, temerosa de que su vida estuviera en peligro, y de alguna manera las grabaciones nunca llegaron a transmitirse. Fue el incidente que causó el cierre abrupto de la estación lo que detuvo toda la difusión de las pruebas que Ana había recopilado. El accidente que había ocurrido esa noche no fue un accidente, según las grabaciones. Fue un intento de silenciar a quienes conocían la verdad. Don Manuel, mientras sostenía la grabación, comprendió finalmente lo que había pasado. Ana, su amada esposa, había sido una heroína en la sombra, luchando por la justicia, por aquellos que no podían hablar, incluso cuando ella misma sabía que su vida estaba en peligro. Las grabaciones que había hecho estaban pensadas para exponer el fraude, pero nunca llegaron a ser emitidas. En cambio, todo quedó bajo llave, esperando ser descubierto por alguien dispuesto a ver más allá. «¿Por qué no me lo dijiste, Ana?», murmuró don Manuel mientras una lágrima caía por su rostro arrugado. El eco de la voz de Ana lo acompañaba, inquietante, pero a la vez llenándolo de una extraña serenidad. Aunque ella ya no estaba allí, había dejado su legado en esos mensajes, y ahora su marido debía ser el portador de esa verdad. Don Manuel miró a Andrés, quien lo observaba con respeto, y sorprendido por la profundidad de lo que acababa de descubrir. «Andrés, mi esposa sabía más de lo que yo imaginaba. Ella arriesgó su vida por esto», dijo don Manuel con voz quebrada. Este lugar está lleno de secretos, pero hay algo más que quiero mostrarte». Andrés asintió, con la determinación reflejada en su rostro. Habían descubierto mucho, pero aún faltaba por desvelarse la verdadera razón del accidente y el por qué la estación de radio fue cerrada tan abruptamente. Don Manuel comenzó a caminar hacia el archivo donde había encontrado los documentos. En ese momento recordó una conversación que había tenido con Ana, mucho antes de su partida.
Ella le había hablado de los sueños que tenía, de los proyectos que ambos habrían querido realizar juntos. Ella soñaba con una estación de radio libre, sin intereses privados, que pudiera servir a la comunidad, sin ser utilizada para intereses personales. Ana nunca vivió para ver su sueño hecho realidad, pero don Manuel ahora tenía la oportunidad de llevar esa visión adelante, de honrar su memoria y cumplir el propósito que ella había comenzado. Con una nueva determinación, don Manuel sacó una cinta más de una caja. Esta era diferente. No estaba etiquetada, pero había algo en su interior que le decía que esa cinta contenía la verdad completa. Al ponerla en el reproductor, la voz de Ana apareció nuevamente, esta vez más nítida. Elías, sé que ahora entiendes lo que ocurrió. La verdad debe ser escuchada, no por nosotros, sino por aquellos que aún pueden cambiar las cosas. Esta grabación no es solo nuestra historia, es la historia de muchos más. Hazlo por ellos, hazlo por nosotros. Las palabras de Ana fueron las más claras de todas. La misión de don Manuel era ahora mucho más grande de lo que había imaginado. Él no solo tenía que buscar la verdad sobre la estación de radio y el incidente, sino también compartirla, para que todos supieran lo que había sucedido, para que la justicia pudiera prevalecer. El sonido del reproductor de cintas resonaba en la habitación, llenando el aire con una tensión palpable. La voz de Ana, que siempre había sido un consuelo para don Manuel, ahora lo invadía de una manera que no podía ignorar. Hazlo por ellos, hazlo por nosotros. Las palabras de su esposa calaban hondo, despertando algo en su interior, una necesidad de actuar, de revelar la verdad que había quedado oculta durante tanto tiempo. Andrés, observando a don Manuel con atención, sabía que estaban a punto de descubrir algo grande, algo que cambiaría la historia de la estación de radio y, con ello, la vida de la comunidad. El joven periodista estaba convencido de que había algo más detrás de las grabaciones, algo que había sido cuidadosamente ocultado durante años. Pero ahora, con la determinación de don Manuel y la ayuda de los documentos que habían encontrado, la verdad estaba al alcance de sus manos. ¿Crees que lo que estamos buscando está aquí?, preguntó Andrés, mirando el archivo donde don Manuel había encontrado las grabaciones. Don Manuel no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió hacia la antigua mesa de control, donde había estado sentado muchas veces en su juventud, escuchando las transmisiones de la estación. Todo estaba conectado, pensó. Todo había sido cuidadosamente diseñado para encubrir la verdad. Las grabaciones, las huellas, los documentos, todo apuntaba hacia una única conclusión. La estación de radio no había sido cerrada solo por problemas económicos o estratégicos. Había sido cerrada porque alguien había querido silenciar una verdad que no debía ser revelada. Aquí está todo, Andrés, dijo don Manuel mirando las viejas cintas y papeles. La verdad siempre estuvo frente a nosotros, pero hasta ahora no habíamos tenido el coraje de verla. Andrés se acercó a la mesa, con el rostro lleno de inquietud. El joven comprendió lo que don Manuel estaba diciendo. La verdad no solo se trataba de la estación de radio, sino de un escándalo mayor, de una red de mentiras y encubrimientos que involucraba a personas influyentes, personas que creían que podían esconder lo que había sucedido. Y si don Manuel y Andrés no hacían algo ahora, esa verdad se quedaría guardada para siempre, perdida en las sombras del tiempo. El anciano tomó la última cinta que había encontrado, la que no estaba etiquetada, y la insertó en el reproductor. Andrés, con los ojos fijos en él, no podía evitar sentirse un poco nervioso. ¿Qué había en esa grabación que cambiaría todo? La cinta comenzó a girar, y pronto la voz de Ana llenó la habitación, clara y profunda. Elías,
Lo que descubrimos no fue solo sobre el asilo, sino sobre todos los que creyeron que podían manipular la verdad. Ellos querían destruir las grabaciones, pero no pudieron hacerlo todo. El político detrás de esto, el que pensó que podría mantener el control, lo hará de nuevo si no lo detenemos. No dejes que sus mentiras destruyan lo que hemos construido. Recuerda, la verdad siempre sale a la luz, incluso si toma tiempo. El rostro de don Manuel se endureció mientras escuchaba las palabras de su esposa. ¿Qué político? Esa pregunta seguía rondando en su mente, y ahora sentía que estaba más cerca que nunca de la respuesta. Andrés, mirando el archivo, encontró una carpeta adicional que no había visto antes. Dentro había un documento clave, un recibo de pago firmado por don Alberto Ríos, el político de la ciudad que, según Andrés, había tenido varios intereses relacionados con la estación de radio. Aquí está la evidencia, dijo Andrés señalando el recibo. Este pago coincide con la fecha en que la estación fue cerrada y está firmado por el hombre que está detrás de todo esto. Don Manuel miró el recibo y sus ojos se estrecharon. Sabía que Alberto Ríos había estado involucrado en el cierre de la estación, pero ahora se confirmaba que él había estado manipulando las circunstancias, asegurándose de que las grabaciones nunca fueran difundidas. ¿Pero por qué? Don Manuel sentía que ya no podía dar marcha atrás. La verdad estaba finalmente al alcance de su mano, pero las consecuencias de revelarla no serían fáciles. Alberto Ríos había sido una figura respetada, casi intocable en la ciudad. Si la comunidad se enteraba de lo que había hecho, su reputación se desplomaría. «Ahora tenemos lo que necesitamos», dijo don Manuel, mirando la grabación y los documentos. «Pero debemos tener cuidado. Lo que estamos a punto de hacer podría cambiar todo. Él hará lo que sea para proteger sus secretos». En ese momento, la puerta principal de la estación se abrió de golpe. Don Manuel y Andrés se giraron rápidamente, esperando ver a alguien entrar, pero no había nadie. Solo el viento había empujado la puerta. Sin embargo, la tensión en el aire era inconfundible. Don Manuel sintió que algo más grande se estaba gestando. Alguien estaba siguiendo sus pasos. De repente, en la ventana rota, vio una figura en la oscuridad. La sombra se movía rápidamente, como si alguien estuviera tratando de espiar. ¿Quién estaba allí? Don Manuel sintió cómo la adrenalina corría por sus venas. No había tiempo que perder. Sabía que debía confrontar a Ríos antes de que fuera demasiado tarde. Don Manuel y Andrés se quedaron mirando la sombra en la ventana, tratando de discernir si alguien los estaba observando o si simplemente era el efecto del viento. El aire parecía más pesado de lo normal, y el eco de la tormenta fuera del edificio hacía que todo sonara más cercano, más urgente. Algo dentro de don Manuel le decía que este momento era crucial. No podía dejar que la estación de radio y sus secretos quedaran en la oscuridad por más tiempo. La figura que había visto se desvaneció rápidamente, pero don Manuel no dudó. Sabía que la confrontación era inevitable. Alberto Ríos estaba involucrado, y la comunidad merecía saber la verdad. Ya no podía esconderse más en su propio dolor, ni dejar que el pasado lo consumiera. Ana lo había guiado hasta allí, y ahora debía seguir adelante. «Andrés, tenemos que ir a ver a Ríos. Ya no hay tiempo», dijo don Manuel con una determinación renovada en su voz. «Nos están observando. La verdad no va a salir sola, y si no actuamos ahora, todo quedará enterrado una vez más». Andrés asintió, su rostro reflejando resolución. «Tienes razón, don Manuel. Vamos a enfrentarlo». El joven periodista, aunque había estado buscando la verdad desde el principio, ahora entendía que no era solo una cuestión de descubrimientos. Se trataba de justicia, de darle a la comunidad la oportunidad de sanar y saber la verdad.
Ambos salieron rápidamente del galpón de la estación de radio, con el sonido de sus pasos resonando en la fría noche. La luz de la tormenta iluminaba tenuemente el camino, creando sombras que danzaban alrededor de ellos mientras avanzaban. Don Manuel se sentía extraño, como si el peso de todos esos años de silencio estuviera finalmente desapareciendo. Pero también sabía que el enfrentamiento con Ríos sería peligroso. Cuando llegaron a la casa de Alberto Ríos, el gran edificio que pertenecía al político, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La puerta principal estaba cerrada y las luces dentro del hogar estaban apagadas. Sin embargo, don Manuel sabía que él estaba allí, que Ríos no podría escapar esta vez. Se acercaron a la entrada y llamaron a la puerta. Alguien abrió con rapidez, y en el umbral apareció un hombre corpulento con una mirada inquisitiva. Ríos no los esperaba, pero la sombra de su rostro mostraba que sabía exactamente quiénes eran. «Don Manuel, Andrés, ¿qué hacen aquí a esta hora?», dijo Ríos con una sonrisa forzada, tratando de ocultar la incomodidad en su rostro. Don Manuel no vaciló ni un segundo. Sabía que el momento había llegado. La verdad no podía ser ignorada más. «Mas sabemos lo que has hecho, Ríos», dijo don Manuel con voz firme. «Sabemos lo que escondiste en la estación, lo que has intentado ocultar durante años. El pueblo merece saber la verdad». Andrés, que estaba a su lado, afirmó con la cabeza, mirando al político con una expresión de determinación. «Las grabaciones, los documentos, las mentiras. Todo está saliendo a la luz. Ya no puedes detenernos», dijo Andrés, con una voz clara y decidida. Ríos los miró con un desdén evidente, pero al mismo tiempo una pequeña chispa de temor brilló en sus ojos. Sabía que la situación se le estaba escapando de las manos. «No entiendo de qué están hablando», dijo, tratando de mantener la calma. «Este lugar está cerrado, y lo que pasó con la estación de radio ya no tiene importancia. Lo que hagan ahora no cambia nada». Pero don Manuel no iba a dejar que lo intimidara. Sabía que Alberto Ríos tenía muchas cosas que esconder, pero ahora no era el momento de dudar. «La gente tiene derecho a saber lo que realmente sucedió, Ríos, y tú no vas a seguir ocultando las pruebas». Don Manuel dio un paso al frente. «Sé que tus manos están sucias, y este es el momento en que se acaba la mentira». Ríos, viendo que no podía evitar lo que estaba ocurriendo, se tensó y comenzó a mover nerviosamente una mano en su bolsillo, como si estuviera buscando algo. Don Manuel, al ver el gesto, se adelantó de inmediato. «No te atrevas a hacer nada, Ríos», dijo don Manuel con firmeza, sus ojos fijos en el político. Por un momento hubo un silencio tenso entre ellos. Ríos sabía que el juego había terminado. Don Manuel y Andrés tenían las pruebas y él ya no podía controlarlas. Finalmente, Ríos bajó la mirada, sin decir una palabra, sabiendo que ya no podía seguir mintiendo. La verdad había salido a la luz. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Ríos, su voz más baja y derrotada. Don Manuel, que había sido siempre un hombre de paz, respiró profundamente antes de responder. «Solo queremos que se haga justicia. La estación debe ser abierta de nuevo, y la verdad debe ser escuchada». Andrés, con su voz joven y fuerte, añadió, «Y tú tendrás que pagar por lo que hiciste. La gente tiene derecho a saber lo que ocurrió, a entender por qué la estación fue cerrada y por qué se destruyó una parte tan importante de su historia». Ríos no tenía respuesta. No podía más que aceptar lo que estaba ocurriendo. Don Manuel y Andrés, con determinación, se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la salida. La verdad estaba fuera, y ahora la estación de radio sería reparada. El sonido de la tormenta seguía retumbando en las calles, pero dentro de la casa de Alberto Ríos el silencio era absoluto. Don Manuel y Andrés habían dejado al político allí sin poder ocultar más las pruebas que les pertenecían.
La confrontación había terminado, pero la verdad no solo afectó a Ríos, sino que empezó a hacer eco en toda la comunidad. La estación de radio municipal y sus grabaciones olvidadas no solo revelaban la corrupción detrás del cierre, sino también la vida de las personas que habían luchado en la oscuridad para que la verdad saliera a la luz. Después de la confrontación, don Manuel y Andrés se dirigieron rápidamente hacia la estación de radio, sin perder tiempo. La decisión estaba tomada. La estación debía reabrir y la historia de Ana debía ser contada. Al llegar a la entrada, don Manuel miró por última vez la fachada de la estación que había sido parte de su vida durante tantos años. Su mente viajaba en el tiempo, recordando todos los momentos en los que había escuchado a su esposa, Ana, decir que la radio nunca debía ser olvidada, que era un refugio para las voces calladas. Ella, en sus últimos días, había dejado claro que ese lugar no podía morir, no podía ser borrado. Dentro de la estación, Andrés y don Manuel comenzaron a revisar los archivos y las grabaciones, reviviendo lo que había quedado escondido durante tanto tiempo. Sabían que ahora era momento de reparar lo que había sido destruido por la mentira. La comunidad necesitaba reconocer lo que había sucedido, sanar el daño que se había hecho. Don Manuel observó el radiosistema, el micrófono antiguo y el tornamesa que había acompañado su vida. La voz de Ana, grabada en cada cinta, estaba lista para ser escuchada nuevamente, para ser transmitida a todos, para ser recuperada. Cada uno de esos momentos que habían sido arrebatados de las ondas radiales de la ciudad ahora volvía a cobrar sentido. El trabajo de reconstrucción comenzó y en las semanas siguientes la estación se llenó de jóvenes y voluntarios que, como Andrés, deseaban ver restaurada la memoria de este lugar. La historia de lo que había sucedido en la estación de radio se compartió con los habitantes del pueblo y poco a poco la verdad fue fluyendo. La historia de Ana, su valentía, sus grabaciones y su lucha por la justicia llegaron a oídos de todos. Los rumores de corrupción que se habían esparcido durante años finalmente encontraron respuestas claras. Fue en ese momento que el pueblo comenzó a sanar. Las personas que durante tanto tiempo habían vivido en la oscuridad comenzaron a hablar, a recordar. El escándalo, que había sido desestimado por algunos, ahora se convertía en un testimonio de coraje y justicia. Lo más importante para don Manuel no era solo el hecho de que la estación se reabriría, sino que Ana, su amada esposa, había dejado un legado que cambiaba vidas. La verdad, finalmente, salió a la luz. A medida que el pueblo comenzaba a unirse en torno a la estación renovada, don Manuel recibió una invitación especial. La estación de radio no solo sería reparada, sino que se reabriría como un centro cultural en honor a Ana. El nuevo nombre de la estación, Estación Ana Esteban, fue elegido por la comunidad para recordar el impacto que ella había tenido en sus vidas. Alberto Ríos fue llamado a rendir cuentas. Fue un proceso largo, pero finalmente el poder que había utilizado para manipular y encubrir fue expuesto ante la justicia. Las autoridades locales lo investigaron y lo acusaron de varios crímenes relacionados con fraude, mentiras y manipulación pública. Ríos, aunque todavía intentó negar su implicación, no pudo escapar de la verdad. La comunidad había hablado y había tomado el control de su propia historia. Pero lo más conmovedor fue que don Manuel, después de tanto tiempo de soledad, finalmente encontró un hogar. En la inauguración de la estación restaurada, la comunidad lo recibió como su guardián, el hombre que preservó la memoria. Andrés, el joven periodista, le ofreció un lugar en el centro cultural para trabajar y ayudar a restaurar la historia de su esposa. La estación, que había sido un refugio temporal, se convirtió en su hogar definitivo.
Don Manuel, que había pasado tantos años silencioso y olvidado, ahora era una figura clave en la nueva vida de la estación. Se convirtió en un hombre respetado, con una familia adoptiva en la comunidad, la que le dio el cariño y la dignidad que siempre había anhelado. En su último día en la estación, cuando la lluvia había cesado y el sol iluminaba la ciudad, don Manuel caminó hacia el estudio de grabación. En la mesa, junto al micrófono donde él y su esposa solían grabar programas, encontró la última cinta de Ana. La puso en el reproductor y la voz clara de Ana salió del aparato. Elías, nunca olvides que el amor no se desvanece con el tiempo, ni la memoria, ni la justicia. Lo que haces hoy, lo que haces por los demás, perdura. Don Manuel sonrió con lágrimas en los ojos. Había encontrado lo que tanto había buscado: paz, pertenencia y el reconocimiento de la verdad. El Centro Cultural Ana Esteban se convirtió en un lugar de reencuentro donde el pasado y el presente se unieron. Don Manuel ya no era un hombre olvidado, sino un guardián de los recuerdos, la sabiduría y las historias de su pueblo. La estación de radio ya no solo transmitía programas, sino que era un refugio de memoria y justicia. La última reflexión de don Manuel, una frase que sus vecinos y amigos atesoraron, fue la siguiente: mientras alguien esté dispuesto a escuchar, ninguna voz desaparece. La estación de radio seguía viva, y con ella la memoria de Ana y todo lo que había luchado por preservar. Don Manuel, por fin, encontró su lugar en el mundo.